Gracias al Señor por su sintonía. Estamos siempre, hoy más que nunca, la necesidad de cumplir con las misiones, el reto de hacer discípulos a todas las naciones. Esto se hace con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan. Y quisiera, decía, compartir algo, ¿no? En estas circunstancias se ha presentado una oportunidad muy especial o excepcional también, hermanos, en las misiones, de poder ayudar a algunos hermanos, misioneros, pastores que están más allá de nuestras fronteras congregacionales, ¿no? En ese sentido. Quiero compartir con algo de detalle. Por ejemplo, ese ha sido el caso de haber alcanzado una ofrenda al que hoy es el pastor virtual de la iglesia bíblica en Pachacútec. Los que estuvimos yendo en el verano pasado le conocimos, el pastor Jaime Chávez, ¿no es cierto? Y bueno, ahí compartimos una ofrenda para este hermano, lo cual él está muy agradecido. También estuvimos compartiendo otra ofrenda vía las misiones. Hay una misionera que está asociada al pastor César Quirós en Ferreñafe, que hace un doble trabajo también, o hasta un triple, además de con los sordomudos y con personas o niños comunes y corrientes, vamos a decir, porque ella es una docente. Ella va y literalmente va enseñando y apoyándoles una labor muy especial, muy digna de elogio, y así lo hacen, no solo, repito, con los niños que son comunes y corrientes, sino aquellos que usan el lenguaje de señas. ¿Qué ha pasado? La hermana estuvo afectada, muy afectada del COVID, así que pudimos alcanzar una ofrenda también para ella. Oremos entonces para su total restablecimiento. Gracias por las manos de los que dan. También con los pies de los que van, los misioneros, ¿no es cierto? No cabe duda, ellos están haciendo una labor pionera ahí. Finalmente es con las iglesias de los que envían. Gracias al Señor. Bien, así que ahí está nuestro recordatorio permanente. Una vez más, gracias al Señor que la palabra de Dios no está presa, ¿no es cierto? Ya que a Dios nadie no lo pone en cuarentena ni lo infecta. Hoy quiero recordarles que el virus más peligroso es el miedo, cualquiera que fuera el ámbito del miedo, no cabe duda, que es lo opuesto a la fe. Así que nuestra confianza está por sobre todo en Dios, ¿no es cierto? Él es el factor decisivo, el que hace la diferencia. Así lo ha dicho. Qué palabras tan significativas de nuestra hermana Victoria, una hermana de tantos años, ¿no? Y que ha sido puesta su fe a prueba, directa e indirectamente. Pero ¿para qué preocuparme si tengo un Señor grande? Tremendo desafío de fe. Gracias por esas palabras edificantes, hermana Victoria. También hoy el mundo está ahí sufriendo, no cabe duda, está necesitando una inyección de sangre, una inyección de vida. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca se hace necesario, la vida hoy más que nunca. Así que qué oportunidad para compartir la palabra. Y a la misma vez, recordar que la iglesia continúa, ¿no es cierto? Como decía un coro antiguo, la iglesia sigue caminando en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando. No necesariamente congregando en su local, en su templo, pero continúa. ¿Dónde? Continúa en casa. Hoy, de tener un equipo pastoral, hoy tenemos un ejército paternal que tiene el desafío y la responsabilidad de cumplir esa labor, cual sacerdote espiritual, cual líder espiritual, cual pastor en su propia casa. Así que hagámoslo allí. Muy bien, ya estamos listos para continuar con nuestro estudio del libro Hechos. Estamos allí hemos iniciado el segundo viaje misionero. En un instante vamos a hacer una reseña, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo que se ha iniciado este segundo viaje misionero, ¿no es cierto?, con un lamentable suceso, ¿no?, que es la separación del equipo inicial, ¿no?, de Bernabé y Pablo, de Pablo y Bernabé. Como vimos, si usted ha seguido, no que la separación no sea bíblica, y al contrario, lamentablemente comprobamos que las razones que ellos tenían, ¿no es cierto?, en ese sentido no ameritaba, estaban en lo correcto, en el sentido que cada uno tenía razón, y sin embargo se separaron. Qué paradójico, ¿no? Y qué comprobamos que a veces se va a hacer algo correcto de una manera incorrecta.
no sé cómo decirlo mejor, porque ambos tenían un propósito correcto. Vimos y tuvimos que decir que en ese momento quien tuvo que haberse sujetado fue Bernabé, porque el líder del equipo era Pablo, y no que no valiese su labor, sino que él tenía que haberse sujetado. Más tarde vimos el efecto de ello. Pablo le dice a Bernabé, tráele a Juan Marcos, me es útil al ministerio. Y entonces ahora ha habido la necesidad, ¿no es cierto?, al inicio de este segundo viaje misionero, de añadir, de admitir a un nuevo integrante. Entonces, valiéndonos en este concepto, el capítulo 16 de Hechos, versículos 1 al 5, vamos a hacernos la pregunta siguiente. ¿Qué evaluamos? ¿Qué deberíamos evaluar para incorporar a alguien al equipo? ¿Qué evaluamos? Una vez más, ¿qué son los criterios bíblicos, los criterios espirituales, idóneos, ministeriales, etcétera, para incorporar a alguien al equipo misionero? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Con base en eso, en Hechos 16, 1 al 5, siempre hablamos de la misión y jugamos con este concepto, con este término, y lo que vamos a ver en esta mañana, hablando de misión, vamos a hablar sobre la admisión de alguien al equipo misionero. Entonces ahí está Hechos 16, versículos 1 al 5. Y la primera cosa que vemos, ¿cómo evaluamos? ¿Qué debemos considerar? Primero, debe ser un discípulo de testimonio integral. Debe ser un discípulo de testimonio integral. Y ahí dice nuestro texto, versículo 1, después llegó a propósito a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo con Silas. Recuerda, el nuevo integrante, a raíz de la separación, fue Silas. Entonces, Pablo con Silas llegan a Derbe y a Listra. Y esto nos sirve para hacer un rápido repaso de la geografía. Vamos al salón de geografía, al mapa un instante para saber dónde estamos. A propósito, si usted ha seguido, ha notado, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo, más o menos esto es lo que ha cubierto en el primer viaje misionero. Espero pueda verlo en el recuadro con líneas punteadas azules. Esto es más o menos lo que ha cubierto en el primer viaje misionero. Ahora se inicia el segundo viaje misionero y más o menos va a cubrir ahí una distancia casi el doble, si usted lo nota ahí en el recuadro rojo. Ahora esto lo vamos a ir viendo en detalle. Por lo menos los domingos haremos un rápido repaso de la geografía. Así que, ¿dónde se encuentra Pablo ahora? Muy bien, inició el viaje misionero, recuerda, valió para hacer este viaje aclaratorio a Jerusalén, ¿no es cierto?, a la región de Judea. Y después de ello, muy bien, inician el segundo viaje misionero de la parte superior derecha de Antioquía de Siria. Y entonces ahí han pasado por Tarso, han llegado a Derbe, Listra y Iconio. Ahí están los lugares donde estamos. Esos tres últimos lugares van a ser el escenario donde va a estar ocurriendo lo de esta mañana. ¿Lo ven? Repito, ahí está Derbe, Listra e Iconio. Todavía esto está cerca a la región de Galacia. Más tarde, guarden en mente esa región de Galacia. Esto en la noche va a tener sentido. Lo que vamos a compartir esta noche, ¿no es cierto? Usted va a notar cuán importante es esto de la circunstancia geográfica. Volviendo a nuestro enfoque, estamos en Derbe, Listra y Iconio. Y entonces ahí nos dice que había, ¿no es cierto?, en Derbe y a Listra, y he aquí había allí, ¿no es cierto?, nos dice, y he aquí había allí un cierto discípulo. Aprovechamos para recordar que es un discípulo, que a nosotros nos puede sonar a un mero nombre o sinónimo de alumno. No es así, es muy mínimo al pensar que es un alumno. Este concepto de discípulo, si bien no se inició con el ministerio de Jesús, si ya se conocía, fue Jesús quien le dio totalmente otra esencia, no solo otra apariencia, sino una esencia. Y un discípulo no es sino entonces alguien cuya motivación y meta es ser como su maestro. Y tanto es así que literalmente sigue, es un seguidor. Esto fue literal. El concepto de los maestros griegos, de lo peripatético, se mantuvo. Lo que ocurrió aquí, que lo que querían era no solo los aspectos teóricos, sino los aspectos éticos, la vida. Es alguien cuya motivación y meta es ser como su maestro, en ese sentido. Y así que ahí había un cierto discípulo, obviamente un discípulo de Cristo en esa región, ¿no es cierto? Estamos hablando de Pablo. Y este se llamaba Timoteo, cuyo nombre significa apreciado de Dios, de tignado y de teos, ¿no? Así que muy significativo su nombre. ¿Quién era este Timoteo? Que va a ser el nuevo integrante del equipo. Pues bien, veamos que estamos diciendo qué evaluamos para incorporar a alguien al equipo misionero. Hemos dicho, debe ser un discípulo de testimonio integral. ¿Quién es un testimonio integral?
En primer lugar, es un discípulo que tiene buen testimonio familiar, buen testimonio familiar. No cabe duda, la familia, el hogar es el primer campo misionero, es el primer centro de formación, es natural. ¿Por qué Dios lo estableció así? ¿Y qué nos dice de este Timoteo? Nos sigue diciendo allí que era hijo de una mujer judía creyente. Y aquí nos da la escritura lo necesario para conocer de este discípulo Timoteo, de este joven Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía creyente. Ahora, la mujer siempre se encargaba, entre comillas, a través de ella venía cual el linaje, la herencia, ¿no? Y en este caso no solamente era una herencia terrenal, sanguínea, sino era una herencia espiritual, mujer judía creyente. Y esto es importante por el contraste que viene. Esta era su mujer, su mamá, perdón. Pero, nota el contraste, pero en cambio, no así como la mamá que era creyente, padre griego. El contraste, el pero, este conectivo de contraste ya nos indica que era diferente. Era, en este caso, griego, no era creyente. Y esto, como tantas veces hemos dicho, me suscita a mí una serie de preguntas que no alcanzo a responder y seguramente allá en la eternidad las sabremos y que si no está aquí es porque no era necesario. ¿Cuál pregunta? Por ejemplo, ¿cómo si ella era creyente, es posible que estuviera con un no creyente, con un padre griego encima? ¿Qué fue lo que pasó? Se volvió incrédulo este padre creyente? Y si era creyente ella, ¿cómo es que se casó, desobedeció, rompió la ley? Son preguntas que no las sabemos y que en este momento no era importante. Lo que nos dice el texto es que en ese momento, a pesar de todo, en ese momento ella era creyente. Si ella estaba con alguien que no era creyente, ahora estaba demostrando que sí. Y esto siempre nos sirve para recordar que es una cosa más que difícil. La Biblia nos advierte contra la unión en yugo desigual. Eso es pecado. No es lo mismo que decir de dos personas no creyentes que una se convierta. No, esa es una bendición. Pero el casarse, el unirse con una persona inconversa no es no es una bendición, es una desobediencia, es una rebelión por si acaso. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Volviendo al texto. Sin embargo, da cuenta que ella permanecía creyente. Seguramente no fue nada fácil. Por las epístolas a Timoteo, sabemos que esta mujer, cuyo nombre era, ¿recuerdan cuál era su nombre de su madre y de su abuela? Eh, Eunice y Loida, ¿no? Y interesante que Eunice viene de Eunique, se escribiría Eunike, como la marca, ¿no? Que quiere decir la buena victoria. Y eso nos indica que obviamente no fue fácil, hubo luchas, y sin embargo ella pudo salir victoriosa. Así que era, mire, el siervo modelo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque el siervo modelo no fue Pablo, fue Timoteo. ¿No ve que desde la niñez conoció las escrituras? Pablo no las conoció desde la niñez, él ya los conoció maduro. Y así que el siervo modelo, ¿no es cierto? Dios usa a una mujer, a su propia madre, para modelar la madurez de aquel que será el ministro modelo. Mire qué golpe para el supuesto machismo, el aparente machismo y, cómo no, el rol natural y formal que tenemos los varones, los esposos, los padres. Mire, aquí en un hogar mixto, así se llama, cuando uno de ellos no es creyente, un hogar disfuncional, lo cual muchas veces es una gran presión y a veces una excusa. Para su mamá no fue una excusa. ¿Qué nos prueba? Que no hay excusa si uno de verdad decide, ¿no es cierto?, poner su parte y dejar que Dios haga aquello que no podemos. Así da cuenta, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Así que en medio de su familia se formó su fe. Y ahí dice que daban buen testimonio de él. O sea, no meramente era un creyente, sino un creyente de buen testimonio. Así que estamos viendo que este nuevo integrante era alguien de buen testimonio familiar, a pesar de las circunstancias. Quién sabe, alguno de los que me escuchan es mucho de esta realidad se identifica. O usted es una mujer o un varón, alguien cuyo cónyuge no es creyente todavía, o no es cierto, y más allá de por qué fue las cosas. Le digo, es un desafío para la fe en primer lugar. Y esto no debe ser un obstáculo para la crianza de los hijos. No estamos diciendo que sea fácil, claro que no.
pero si lo pudo hacer esta mujer, y a pesar que su padre, el que tenía la autoridad, el liderazgo y otros roles, no lo cumplió y formó a Timoteo, ¿por qué no lo podría hacer? ¿Han cambiado las circunstancias? Más o menos. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que ahí está el primer desafío. Estamos entonces viendo quién era este Timoteo, ¿no? Así que de testimonio, como hemos dicho, de manera familiar, también un buen testimonio. En segundo lugar, además de un testimonio familiar, de buen testimonio fraternal. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice el versículo 2, y daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Recuerda el mapa? Son dos ciudades. No solamente daban buen testimonio él, sus hermanos, supuestos hermanos, sus primos, no, ni sus amigos, ni sus vecinos, ni sus conocidos, ni sus compadres, no, no. ¿Quiénes daban? Miren, usa esta figura, todos los que estaban en dos ciudades. A propósito, ¿qué es el testimonio? Este pasaje nos sirve para recordar muy bien qué es el testimonio. El testimonio es lo que otros observan y oyen de mí. Eso es lo que, no es lo que yo digo, ¿no? Dice el libro de Proverbios, alábete el extraño, no tu propia boca. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cuánto de esto es muy común? Seguro sin mala intención, pero se trata de lo que otros oigan y vean, lo que otros observen y vean. Así que esto es, en otras palabras, lo que verifican de mi vida. Y dice que daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El testimonio de Timoteo era tal que trascendía lo territorial. Note, y no lo hacía por hacerse una página de difusión en una red social, sino de manera visible, evidente. Qué tremendo. Así que qué tremendo testimonio que trascendía, repito, lo territorial. ¿Cómo se construye un testimonio? Hemos visto que el testimonio se construye en casa. ¿Recuerdan? Por eso vimos lo de la formación familiar. Se complementa en la congregación. Algunos piensan que ahí se forma y por eso todavía tienen la actitud, seguramente en su desconocimiento, ignorancia, de reclamar a la iglesia, a la comunidad, a la congregación, al pastor, a los maestros, maestro de escuela dominical, que qué está pasando con su hijo, como si fuera hijo del pastor o del maestro de escuela dominical. Se forma en casa, se construye en casa, se complementa en la congregación. Y gracias a Dios por las congregaciones. Yo estoy agradecido en los años por la tremenda ayuda que han dado a mi hija en colegio cristiano, en la iglesia cristiana, pero no son responsables. El responsable somos sus padres. Así que así se hace el testimonio, se construye en casa, se complementa en la congregación y se comprueba en la comunidad. Así que mire, el primer requisito importante debe ser un discípulo de testimonio integral. No estamos descubriendo América. Eso es lo fundamental. Dios construye sobre las bases que ya estableció. Estableció el hogar se constituye en un requisito. Así que aquí está el primer gran aspecto a evaluar. Debe ser un discípulo de testimonio integral. En segundo lugar, debe ser un discípulo de trasfondo irreprensible. Hemos visto lo esencial. No es cierto la familia, pero también debe ser un discípulo de trasfondo irreprensible. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice, hizo Pablo, él era el líder del equipo, recuerden, estaba con Saulo, se había producido la separación. Y recuerden, como dice el dicho, dos es compañía, tres es un equipo. Sí, lo irreductible es dos, pero en realidad un equipo pleno debe ser mínimo tres. Dos es apenas una compañía. Ahora siempre es así. Y entonces Pablo quiso que este Timoteo fuese con él. Y entonces, ahora mire lo que va a evaluar. ¿Qué va a evaluar? ¿No es cierto? Que debe ser irreprensible, ¿no es cierto?, en su trasfondo de manera externa. Y vimos que testimonio es lo que otros observan y oyen. Y aquí, ¿a qué estamos aludiendo con que debe ser irreprensible externamente? Dice el versículo 3, y tomándole a Timoteo le circuncidó, lo que hoy tiene que ver con la fimosis, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que recordar que esto de la circuncisión es un código, un emblema, un requisito, una norma legal, me refiero de la ley para todo judío. ¿No ve que su madre era judía? Él era judío, a pesar que estuviese casada con un no judío. La madre era la que transmitía esto. Y entonces por eso él tenía que cumplir todo ello.
Y ahí ya nos resultan preguntas, ¿y cómo era que no estaba circuncidado? Y vamos a ver eso. Lógicamente esto, quien lo hacía era el padre. Su padre era un griego, no le interesaba, no le creía, no le importó, pensaba que seguramente era mero ritual. Recuerdan, cuando no era la razón, se convierte en mero ritual. Así que así le dejó. Se calcula que Timoteo era un joven ya, apenas si habría dejado de ser adolescente, unos 16 años, calculan esto. Evidentemente no era un niño, y los varones son los que entendemos esto, digo mejor, porque no era un niño. Esto usualmente se recomienda, esto es un aspecto sanitario y personal médico seguro que nos oye, en algunos lugares es más fuerte que en otros, donde casi automáticamente, así como cortar el cordón umbilical en algunos ámbitos, en algunos contextos, esto se hace automático a veces con los niños, lo de la fimosis, cortar el prepucio, ¿no es cierto? Esa pequeña bandita, de ahí viene fimosis, se dice, ¿no? De film, ¿no? Que une el glande con el prepucio del órgano masculino. Y entonces, esto era la norma externa, debía ser para los judíos de algo interno. Eso era lo que debía verse. Una manera de ver cual un sello siempre. Y entonces, como Timoteo era de trasfondo judío, Pablo, y no había sido circuncidado, le circuncidó. Ahora, entre paréntesis, esto no era solo la decisión de Pablo, lo cual, ¿qué está ocurriendo? Aquí Pablo se convirtió con este acto propiamente en su padre. Lo que debió haber hecho su padre y no lo hizo Pablo. Así que cuando dice mi hijo Timoteo, era en verdad. Ahora, aquí esto, por favor, tenemos que verlo en el tiempo, no fue algo instantáneo. ¿Cuánto tomaría? Obviamente, no fue algo meramente del momento, pero Pablo tal fue que le adoptó, literalmente en ese sentido. Así que él procedió pagando lo pendiente que su progenitor no había hecho, ¿no? Lo que su papá no había hecho. ¿Dónde estaba el padre de Timoteo? No lo sabemos, otra vez más es el silencio escritural, habría fallecido, los habría abandonado, se habría muerto, no lo sabemos, pero ya no era importante para el relato. Entonces aquí le circuncidó, y eso también seguro tuvo un desafío hasta físico para Timoteo. Si hoy representa hacer esa operación, por muy tópica que sea, siempre es un esfuerzo, y representó un desafío para él. Pero aquí es el énfasis de Pablo. Estamos viendo de qué requisitos. Y Pablo le circuncidó. ¿Qué más? ¿Por qué? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo lo que está haciendo es no quiso, ¿no es cierto?, exponer a Timoteo ante el posible cuestionamiento, ¿no? Un judío que no anduviese conforme a la ley. Repito, un judío que no anduviese conforme a la ley. Hoy hay algunos que no son judíos o quieren que otros lo judaicen, que andan obligándose y obligando a que sigan la ley. Es un error, para llamarlo amablemente, una aberración. Si lo tomáramos en serio, sería una herejía en ese sentido. Por implicancia también una apostasía. Volviendo a nuestro enfoque, entonces Pablo, no es cierto, le circuncidó por causa de los judíos. Entonces su testimonio era un trasfondo también irreprensible externamente, era algo que no cabía la menor duda, ¿no es cierto? También, en segundo lugar, debía ser irreprensible éticamente, no solo externamente, sino éticamente. ¿Por qué? Dice el mismo versículo 3, porque todos sabían que su padre era griego. No solo estaba implícito el aspecto, ¿no es cierto?, religioso, ¿no es cierto?, en el sentido que los judíos que habían allí, sino el aspecto ético, familiar. Y esto nos lleva, y otro día lo veremos, a la connotación que en Oriente tiene el concepto de lo que llamamos indignidad o vergüenza. Para nosotros hay otros valores que sí, son, por decir, ¿no?, la honestidad, y obviamente que sí, pero el valor en otros contextos de la vergüenza, la indignidad es muy fuerte. Y todos sabían que su padre era griego. Era como si estuviese diciendo un hijo, ¿no es cierto?, bastardo, un hijo despreciado, no reconocido por su padre. O sea, mire la connotación tan fuerte. Y así que por ello, Pablo, ¿qué hace? No quiso que este joven fuese juzgado por los judíos. Así que por ello le circuncidó. A propósito, qué discernimiento también de este líder experimentado.
¿no es cierto?, para con este joven. Note que no fue una visión utilitarista, no dijo, a ver, este puede predicar bien, a ver, este me va a ayudar ya que yo soy de edad para que cargue y lleve algunas cosas. No, fue un interés en él, antes que para él, un interés sano por este discípulo. Y cuánto nos falta en eso, ¿no? Muchas veces nuestra visión a veces es un tanto o muy utilitarista. A ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué me puede servir? Y no solo en el ministerio, obviamente peor fuera del ministerio. Se mira de manera pragmática, efectista a los misioneros. A ver, ¿cuántos mensajes ha predicado antaños, cuántos folletos ha repartido, etcétera? ¿Cuántas personas se han convertido? Como si dependiera de él. Y si esto no ocurre, ya comienza una evaluación negativa. Volviendo al punto, Pablo estaba preocupado porque él fuera irreprensible. Qué importante. Y mire por todos los aspectos. Antes que llegara al ministerio de la idoneidad, tuvo que empezar por el aspecto de la familia. Y eso es algo importante siempre, ¿no? El equipaje con que llegan muchas veces estos prospectos de misionero es importante, porque más tarde vamos a ver la repercusión. Así que aquí está el segundo gran aspecto. Debe ser un discípulo de trasfondo irreprensible. En tercer y último lugar, debe ser un discípulo de trabajo incansable. Hemos dicho que debe ser un discípulo de testimonio integral, ¿no es cierto? Tanto familiar como fraternalmente. Hemos dicho que debe ser un discípulo de trasfondo irreprensible, irreprensible externa y éticamente. Por último, debe ser un discípulo de trabajo incansable. Note dónde empieza discípulo, ya eso es un primer requisito, ¿no es cierto? De trabajo incansable. ¿En qué sentido? Y aquí vemos ya las responsabilidades o roles, ya no los requisitos, sino los roles. ¿Qué vemos que ocurría? Y al pasar por las ciudades, este era el desarrollo de la misión, ciudad tras ciudad, por eso los viajes, los mapas nos ayudan a entender, y esto implicaba trabajo duro, recorrer a lo más a caballo o, ¿no es cierto?, a pie, trabajo. ¿Y qué hacían? Entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuerda de la tensión, el conflicto que hubo entre los ahora creyentes del trasfondo judío y los ahora creyentes del trasfondo gentil. Como ellos iban por las ciudades mayormente gentiles, recuerdan, estamos allí en el mundo romano, entregaban estas ordenanzas. Era un trabajo idóneo, un trabajo esforzado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De recorrer las ciudades y un trabajo también con lo doctrinal, entregar estas ordenanzas que vimos del Espíritu Santo tuvo que ver para que las guardasen. Es un trabajo, la labor en la obra, en las misiones, mucho más, una obra pionera, es de mucho trabajo y de eso se trata. Así que gracias a Dios por los misioneros y por el trabajo tan intenso que hacen, ¿no es cierto? Pionero todavía porque ellos van a sembrar, establecer una naciente congregación es muy esforzado y eso se requiere. Interesante que Pablo pensó en este joven, ¿no? Y eso también nos ayuda con sentido común a hacerlo. Un doble propósito para la tremenda labor, el despliegue que se necesitaría y para futuro, para entrenar al que sería más tarde un misionero. Estamos aprendiendo, hemos visto en pasajes pasados que también la misión sirve como centro de entrenamiento. De paso, claro que sí, pero no era un experimento, era para ganar experiencia, que es diferente. Y así que ahora Timoteo se constituyó en este nuevo integrante. Así que 3 aspectos, ¿no es cierto?, que en este pasaje de manera sencilla podemos evaluar. ¿Cómo? Que debe ser un discípulo de testimonio integral, un discípulo de trasfondo irreprensible y un discípulo, perdón, de trabajo incansable. Que el Señor nos ayude a esto. Nota el resultado. Concluye este párrafo con uno de los resúmenes favoritos de Lucas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Cómo evaluamos el crecimiento de las iglesias? Confirmadas en la fe. No es cuánta gente tenía, no necesariamente, no empieza así, es confirmadas en su fe. En todo caso, el otro resultado, aumentaban en número cada día. Así que no es que confirmamos por el número, ¿no es cierto? Ni aumentan en la fe, no, se confirma en la fe y aumentan en número. Ahí está el resumen que valida esta evaluación que se había hecho. Ahora Timoteo formaba parte de este nuevo equipo misionero. A partir de aquí, cuando pensamos en el equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo.
ahora estaba completo otra vez. Qué tremendo poder encontrar creyentes así. Y repito, Timoteo se convertiría en el siervo modelo del Nuevo Testamento. Y miren con qué y a pesar de qué circunstancias. Que el Señor nos ayude a cumplir con la misión y con la correcta admisión. Termino animando a todos en general. Hemos oído un testimonio tremendo. Hay más detalles. Nuestro hermano Juan nos compartía cómo de manera tan inusitada aquellos amigos, compañeros de estudio desde la universidad de trabajos, etcétera, etcétera, y dijo, a ver, voy a enviar, ¿no es cierto?, estos devocionales. Y Dios usó porque fue el momento propicio. ¿Por qué no fue antes? No lo sabemos, ahí está, pero estaba a la disposición. Y Dios usó para ello. Se convirtió en un misionero, el hermano en ese momento, difundiendo en primer lugar el fruto de la obra de Dios en él, de manera sencilla. Y entonces ahora compartiendo la palabra. Que el Señor nos ayude a todos a hacer ese rol. Que el Señor esté también obrando en aquellos los más jóvenes, para que puedan también ser parte de este equipo. Qué bueno que pueda haber eso, ¿no? Esa, llamaríamos mezcla, esa sana combinación de la experiencia, la sana experiencia de los mayores, con la mayor fuerza y disposición al aprendizaje de los más jóvenes. Y puedan haber Timoteos también. Que el Señor nos ayude. El gran desafío es hoy hacerlo, dadas estas circunstancias, a través de las redes sociales, desde la casa y en la casa. Que el Señor nos ayude. Tenemos ahí una oportunidad, un centro de entrenamiento natural. Siempre eso es lo que decía Jesús, anda a los tuyos primero. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por recordarnos los requisitos que tú de manera natural ya has establecido. Que antes que todo, tiene que ser discípulos. Alguien que antes de empezar a seguir a alguien, a otro creyente, debe estar ya siguiéndote a ti, a su Salvador y Señor. Y eso lo debe evidenciar en y desde la casa, en y desde la comunidad, y no solo en la congregación. Gracias por el testimonio de Timoteo, que hizo honor a su nombre, a pesar de las circunstancias tan duras que le tocó vivir. Y Señor, que hoy nos animes a que nosotros te miremos a ti por encima de las circunstancias, siendo tú que eres mayor que nuestras dificultades y limitaciones. Gracias por este tiempo y Señor, sigue usando tu palabra. Gracias por aquellas personas que tú sigues tocando por medio del Evangelio, por medio de tu palabra, por medio de los testimonios. Y Señor, que haya ese anhelo en nosotros de doquiera estemos, doquiera tengamos acceso, poder ahora compartir de ti. En el nombre de Jesús. Amén.